Ahí entiendo que ya estamos en vivo, Zuleima. Estamos en vivo. Bueno, Bienvenidos, buenas tardes. Qué felicidad estar otra vez aquí en este encuentro de conversaciones sobre apego. Saludo a mi exactamente. copartner, Vanessa, Muchas ¿cómo gracias, estás? Zuleima. Estamos en nuestro conversatorio número 39, de vuelta teniéndote juntita, así que te agradezco esta posibilidad por un horario diferente para todos. Así que vamos a contarles que hoy elegimos un tema muy, muy interesante, recomendado también, ¿no? Estuvimos hablando con Ana, con Vanessa, con Mario Marrone, que queríamos hablar sobre esto, sobre el trauma y el arte. ¿Es así, no, Zuleima? Así es, y como el arte es una vía también de elaboración, ¿verdad? De todo esto traumático, doloroso, y con invitados hoy espectaculares, la doctora Ana Cortiñas, la doctora Vanessa Najul, Yumar, Natalia, pero ya vendrá en ese momento la presentación. La presentación, exacto. Y si te parece bien, Zuleima, y le parece bien al resto, vamos a empezar hablando con una habitué de nuestros programas, que vamos a agradecerle a Vanessa entonces que nos vuelva a acompañar. La voy a presentar de nuevo. Ella es la doctora Vanessa Nahul Serio, es doctora en investigación psicoanalítica y psicoanalista individual y de pareja, tanto presencial como en línea, por el Instituto Investigación en Psicología Clínica y Social. Hace Escuela de Psicología y Psicoanálisis. Ella está en México. Es analista y supervisora didáctica, es presidente electa del mismo instituto y coordina la Comisión de Enlace Internacional. Es docente también universitaria y de posgrado hace muchísimos años, más de 26. Trabaja el psicoanálisis desde la adolescencia, del duelo, con un montón de libros muy interesantes, muchos libros que ha escrito, aplicado también al arte, que hoy nos convoca, y el uso de técnicas artísticas con fundamento psicoanalítico, y también Vanessa ha desarrollado una carrera paralela en las artes plásticas. He tenido el gusto de ver muchas de sus obras y realmente son preciosas, preciosas. Es autora de 35 artículos y coautora de 26 libros, segunda autora de los libros Psicología Psicoanalítica del Arte y Técnica de la Entrevista con Adolescentes. El libro más reciente, que no sé si es el más reciente, ahora Vanessa nos va a contar, pero no es el más reciente, el libro del duelo, una mirada psicoanalítica, editado en 2008 por Simática, y también obviamente participó de la trilogía del libro sobre apego, ¿no? Y ella es miembro de lo que nos une mucho, que es la International Attachment Network de UK. Te damos entonces las buenas tardes, Vanessa, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la presentación, querida Vanessa Yukelson. Gracias, Zuleima León, por este espacio, por invitarme a formar parte nuevamente de este espacio que me da mucho gusto compartir en esta ocasión con Ana Cortiñas y con los dos artistas que ya tendremos oportunidad de conocer. Sí quisiera empezar hablando acerca de lo que entendemos por trauma y luego cómo se puede abordar a través de técnicas de arteterapia. Primero que nada, sería importante poner en la mesa qué entendemos por trauma. Viene del griego, que significa ruptura o herida, y se va a definir más por los efectos psicológicos que tienen las víctimas que por las características del agente o del fenómeno que lo provoque. En ese sentido, un trauma involucra una amenaza, es un ataque a la integridad del ser físico y psicológico del sujeto, que va a alterar toda su organización y todo su funcionamiento psíquico y psicosomático también. Esto es importante. También el trauma va a involucrar al cuerpo y su funcionamiento y su regulación. El trauma en sí, entonces, lo entendemos como aquella situación que sobrepasa la capacidad del sujeto para contener, para soportar y para procesar todas las emociones que va a generar. Y los traumas marcan un antes y un después en la vida de las personas. Todas aquellas situaciones o vivencias traumáticas que en poco tiempo adquieren una intensidad tan grande de estimulaciones psíquicas y ambientales que la persona no puede elaborar, ni tramitar, ni librarse de ellas de manera normal, van a ser consideradas como trauma. Puede provocar lo que un estímulo externo, por supuesto, una situación de guerra. O sea, desafortunadamente en la época actual hay más y más personas que sabemos que van a ser víctimas de estas vivencias traumáticas o que van a estar sufriendo estrés postraumático frente a los enfrentamientos bélicos que se están viviendo en la actualidad. También puede ser un estímulo interno que no sea el propio sujeto, no pueda controlar, no pueda tramitar ni resolver adecuadamente sí mismo.
Entonces sobrepasan la capacidad de respuesta del sujeto, la sobreestimulación fisiológica va a ser excesiva, así como la sobreestimulación sensorial y emocional, y el sistema neurológico del individuo no va a poder modular la respuesta afectiva en forma integrada, de manera que se pierde la capacidad para usar las emociones como señal. Las emociones asociadas al trauma después ya no se pueden utilizar como señales, y todo esto produce una vivencia de fragmentación. Esto es importante tenerlo en cuenta. El trauma va a impedir además que se identifiquen las emociones específicas como guía. Las emociones nos guían en las situaciones diarias. En ese sentido son necesarias para la sobrevivencia, porque nos llevan a actuar de manera apropiada ante determinadas situaciones, y durante el trauma esa función queda suspendida. Y bueno, una vivencia traumática actual puede revivir situaciones traumáticas vividas en la adolescencia, en caso de los adultos, en la adolescencia o en la niñez o en la infancia temprana, momentos que hayan sido desdichados para el sujeto, que lo hayan hecho sentir vulnerable, en donde se haya sentido expuesto al desamparo físico y psíquico, por supuesto. Y también es cierto que por trauma también se pueden entender aquellas situaciones repetitivas que no por una sola vez se vuelven traumáticas, sino que van incidiendo, y ya en México diríamos, no es lo duro, sino lo tupido. Es lo repetitivo que va minando la capacidad del sujeto para hacerle frente. Entonces, en ese sentido, son vivencias insoportables para el sujeto y le cambian la vida. Y no se la cambian de una manera positiva. Las sensaciones de que hay un antes y un después. Uno es el que el sujeto fue antes del trauma, y otro el que es después del trauma. Y esto también puede ser ocasionado por un mecanismo que entra en funcionamiento para hacerle frente a esta situación, que es el de la disociación, que es un mecanismo que ayuda a defenderse de toda esta vivencia insoportable que lo sobreestimula, que lo sobrepasa. Entonces, bueno, pues en psicoterapia se puede abordar, en psicoterapia psicoanalítica, por ejemplo, que es el enfoque que yo trabajo, se puede abordar una vivencia traumática de manera frontal, sí, siempre y cuando el sujeto y el trauma mismo lo permita. Pero también es cierto que, bueno, puede haber muchísimos abordajes distintos, todos de ellos valiosos, pero también hay otro tipo de aproximaciones terapéuticas, como puede ser la arteterapia, para ayudar en la recuperación emocional frente al trauma. ¿Por qué? El arte, ¿por qué se vuelve importante en términos del apoyo en situaciones de trauma? El arte sabemos que ayuda mucho a la neuroplasticidad cerebral, y en ese sentido puede ayudar a la recuperación de los pacientes traumatizados. Es una técnica en términos generales que no confronta al sujeto, es más suave en ese sentido, pero que permite muy bien hacer catarsis de las experiencias, de los afectos que se volvieron traumatizantes. Se puede, a través de las actividades artísticas o la contemplación de una obra de arte, o sea, puede ser realizar la actividad artística o disfrutar una pieza artística del índole que sea, con la que el sujeto se identifique mejor, escuchando una sinfonía, yendo al cine, haciendo cuadros, en fin, o sea, puede ser tanto activa como pasiva, contemplativa. Se logra la expresión de afectos dolorosos, de afectos incómodos, de malestar, perturbadores, pero insisto, no de manera frontal, sino a través de símbolos, a través de colores, a través de ritmos, de formas que se tienen, y que en algunos casos, si el abordaje es frontal y se le pide al sujeto que narre una y otra vez lo sucedido, podemos correr el riesgo de que el sujeto se vea retraumatizado, y eso es algo que hay que cuidar mucho en el abordaje de problemas de vivencias traumáticas. Se trata de elaborar la vivencia que exprese los afectos que está sintiendo a través de estos símbolos, y que además pueda empezar a hacer una transformación. Creo que eso es un valor supremo del arte. El arte, claro, el valor supremo del arte es la belleza, pero además permite la transformación de los afectos dolorosos, del enojo, de la impotencia, la sensación de desamparo, de toda esta angustia que se vive frente al trauma, para volverlo una experiencia más gratificante, más creativa, en el sentido de que se pueda volver
calma, se puedan encontrar afectos de consuelo. Las obras de arte muchas veces tenemos que pensar que las grandes obras de arte contienen mensajes terapéuticos, a veces más encriptados, a veces más manifiestos, a través del cual se brinda consuelo al que lo contempla, al que la disfruta, que da esperanza. También a través del arte, una persona que ha sufrido una vivencia tan devastadora como puede ser un trauma psíquico o físico, o ambos, puede encontrar consuelo, esperanza y recuperar las formas de apego que quizá pudan haber sido apego seguro o no, pero ayuda a restablecer esas vivencias de cercanía en la relación con otro. Otra forma, no sé si quieren que mencionen cuál es el otro cómo a través del cual ayuda el arte. Otra de las técnicas que tiene la arteterapia es que el arte nos ayuda a tolerar lo que son los dolores y las frustraciones propias de la vida. No nos está brindando consuelos falsos. Nos ayuda, digamos, a sobrellevar el sufrimiento en ese sentido. ¿De qué manera? Pues se tienen que reconocer las emociones sombrías, los dolores, las frustraciones que se viven diariamente. Y no es que te diga ánimo, échale ganas, ¿no? Que esas son de las cosas que menos se necesitan en momentos así, sino que digamos que de alguna manera permite hacer resonancia con el dolor que haya sentido otro ser humano, y ahí es donde se toca la parte colectiva, la parte universal que tenemos los seres humanos de comunicación a través del arte, porque solo los seres humanos hacemos arte. La verdad es que eso sí nos distingue de otras especies animales, sino que nos ayuda a dignificar el dolor y a encontrar ese consuelo en esas expresiones artísticas. Y de esa forma también uno puede lograr un mayor autoconocimiento. O sea, en la medida en que uno entra en contacto con la obra de arte, con sus símbolos, con sus códigos, con sus colores, con su artista, porque de alguna manera después de un rato de conocer alguna expresión musical, por ejemplo, se entra en contacto con el autor, y después eso hace que uno necesariamente empiece a verse a uno mismo y se entra en contacto con uno mismo y se logra lo que es el autoconocimiento y lo que llamamos en psicoterapia el insight, que es esta visión interior de poder conocernos mejor a nosotros mismos. Y por qué no pensar que de esa forma también uno puede encontrar estos mensajes terapéuticos, estas formas de expresión, este reconocimiento de las emociones que a veces se tienen como inacabadas, pero que a través de la expresión artística se le encuentra un nombre, se le encuentra una forma, y eso ayuda a conocerse mejor y también, claro, a lo mejor a reparar aquello que el trauma dejó roto, y que nos permita a veces estar, si no como estábamos antes del trauma, a lo mejor mejor de cómo se estaba, porque se tiene el aprendizaje. El trauma no lo vamos a borrar a través del arte, evidentemente, pero sí se puede lograr un aprendizaje y se puede encontrar formas incluso de empatizar y conectar con otras personas que hayan tenido vivencias de esta naturaleza, ¿no? Totalmente. Gracias. Sí. Seguimos con Ana y gracias por también llevarnos a reconocer todo este mundo interno emocional y que las personas que nos escuchan puedan seguir reconociendo todos los matices emocionales que tenemos y que el arte nos lleva a reflexionar sobre ellas. Bueno, yo continúo. Voy a presentar a Ana Cortiñas. Ella es psicóloga de Palma de Mallorca, es miembro de YAN España, trabaja en la psicoterapia privada y durante 25 años ha venido trabajando en programas con jóvenes y familias en riesgo de exclusión social. Además, tiene invitados especiales, quien nos va a presentar ella de manera directa, los conoce, ha trabajado con ellos y hoy nos quiere compartir parte de lo que ha sido este aprendizaje y una oportunidad para toda la comunidad hispanohablante que nos escucha el día de hoy. Hola, muchas gracias por invitarme y cuento un poco cómo surgió este conversatorio, ¿no? Que fue por Mario Marrone, que él pensó que el tema del arte y el apego podía tener cabida también en estos conversatorios, porque él sabe que a mí me gusta aprender a dibujar y a pintar y pensó que yo sabía de arteterapia, lo cual
no es verdad. O sea, aquí la especialista en arteterapia es Vanessa Naúl, pero yo sí que trabajo con trauma y trabajo basada en el apego, pero con técnicas quizá más vivenciales que la psicoanalítica, ¿no? Entonces yo trabajo con el cuerpo, que a veces me habéis invitado para poder hablar de... Pero a veces el trabajo de sanación requiere de muchas formas de buscar esa reparación, si cabe, o esa reconstrucción, mejor dicho, del trauma que hablaba Vanessa. Y un trabajo principal en la terapia es integrar todas esas partes que Vanessa decía que quedan desintegradas cuando ha habido esa fractura y ese dolor, ¿no? Y una de las formas de poder integrar todas esas partes y reconocerlas es a través de los símbolos, ¿no? Y aquí yo trabajo con 2 personas que es su forma principal, ¿no? Una es Natalia, que la presento primero porque es visible, porque luego presentaré Encantada. Natalia además es tatuadora y ella tiene experiencia sobre los símbolos, que la gente, que además ahí une arte y cuerpo, ¿no? Que a mí eso me parece muy interesante porque es arte sobre la piel, ¿no? Y ella tiene muchísimos años ya de experiencia como tatuadora y ella sabe lo que pueden significar los símbolos en el cuerpo, ¿verdad, Natalia? Y entonces yo había pensado que Natalia y luego Jauma expliquen cuál es su vivencia de significado que tiene el arte para ellos y si realmente les ayuda a integrar esas partes que han quedado fracturadas y también si tiene un valor de resiliencia, ¿no? Si quieres puedes empezar, Natalia, tú a explicar, que a veces lo hemos hablado tú y yo. Sí, bueno, encantada, muchas gracias por este espacio y por todas vosotras, encantada. Bueno, yo como Ana ha dicho, pues soy tatuadora y sí, para mí el tatuaje también es algo como que me di cuenta a través de hablarlo con Ana. Fue como una forma de vivir o de canalizar mis traumas y fue a través realmente del tatuaje, sin yo ser consciente, evidentemente, porque era muy joven, pero con los años y hablándolo con Ana, pues quizás fuimos siendo más conscientes de que el tatuaje me había ayudado a mí con mis traumas y mis vivencias y mis cosas. Y sí, al final es una de las cosas que siempre le digo a Ana y por lo que hacemos fundamento en ello y es que yo cuando me tatúo, una de las cosas a las que recurro, ¿no? Para soportar el dolor físico que conlleva, es mis experiencias emocionales o mis vivencias que he tenido más traumáticas o menos traumáticas y es lo que me lleva al final a poder llevar o a decir que merece la pena, ¿no? Terminar expresándolo de esta forma a través de ese dolor emocional o trauma que tengo. Y esa ha sido mi forma como de sobrellevar una cosa y otra. Y a la vez con Ana, evidentemente, que ha sido y es mi mayor guía, como de llevarlo de, bueno, a mí me está pasando esto, mi forma de representarlo físicamente es con el tatuaje y a la vez quiere decir esto y sana o significa esto. Entonces, eso sobre todo fue a raíz de una experiencia mía que nos dimos cuenta que yo la quise representar como súper física, que fue como una depresión. Es decir, yo quiero representar una depresión. Y por mi parte, que es el mundo artístico, era como algo muy complicado de representar en el mundo del tatuaje. Y por mi parte psicológica o sí, ¿no? Fue Ana que fuimos como ahí armando todo. Y al final conseguí hacer una pieza que mucha gente la ve y el impacto que tiene es wow.
¿no? Y es porque es algo que realmente no contiene lo típico que conocemos, ¿no? Una cara, un dragón o una pieza, no es algo como tal, no es algo que todo el mundo reconoce, sino que es más, yo represento una tormenta, entonces claro, una tormenta es como algo subjetivo. Y ahí empezaron como todos mis conflictos de lidiar con la gente, de no es tan artístico, pero qué significa y qué es y qué no es y qué tal. Y es como, bueno, no es tanto, sino que ha sido como una vivencia mía que yo la he podido representar artísticamente de mi manera, que a la vez se ve estética, ya me ha ayudado a, pero a vuestros ojos tampoco es nada, sino que al final es algo estético. Pero por mi parte, como ser humano, mi parte introspectiva con mi terapeuta, ha significado un avance, una curación, un ir más allá, dar un paso. Incluso algo con lo que me ha ayudado mucho Ana como artista es el ser capaz de como es idealizar, no, materializar, ¿no? O hacer una idea de lo que tú sientes o de lo que estás pasando y tal. Y para mí que, por ejemplo, soy una persona que las palabras me cuestan mucho más que el dibujar o el expresarme así, ha sido mucho más fácil saber expresarme con eso que con un palabra a palabra, a lo mejor un verbal. Sí. Además, Natalia, tú tienes mucha experiencia en los tatuajes que elige la gente, ¿no? Y está que aquí viene mucha gente borracha que se hace cualquier cosa, ¿no? Y Sí. eso también lo conoces, pero también sabes que hay gente que pide especialmente algo, ¿no? O sea, Sí. gente que a lo mejor pide un ave fénix que yo he visto tatuado, ¿no? O Sí. gente que a lo mejor representa una mujer empoderada, ¿no? Tú debes tener muchas experiencias de este tipo de proyectos que te piden, ¿no? Sí, efectivamente en el mundo del tatuaje hay muchos estilos y dentro de todos los estilos del tatuaje que hay muchas culturas y como tal hay muchos significados. Y la gente, yo a medida que más me adentro en ello, la gente cada vez busca más su significado precisamente por eso, porque se lo intentan llevar a algo propio, a una vivencia propia, algo que uno está viviendo. Entonces, dentro de lo que es el mundo, lo que son el tema de las tribus, de lo que es la, diríamos, ahora no me sale, perdón. Los conocimientos de todo el mundo, que es como, sí, lo estético, lo que es bonito, tal, luego cada uno dentro de cada cultura, busca su propio significado y busca realmente lo que significan. Entonces, exactamente, entre muchas culturas, como dice Ana, hay muchas cosas que significan pues la supervivencia, la superación, nuevos caminos, y la gente cada vez busca el tatuarse más, ese tipo de cosas. Y yo, por lo que experimento, es debido a sus propias vivencias. Es como, por ejemplo, en el japonés, en las carpas nadando hacia arriba significan superación. Entonces, yo con los años trabajando con la gente me voy dando cuenta que la gente que se quiere tatuar una carpa nadando hacia arriba, como que tienen como un mismo motivo en común, que es eso, es la superación, es que han vivido X problemas, X traumas que les hacen llevar al final querer representar algo que es lo que ellos mismos han vivido o lo que ellos mismos sienten con respecto a. Además, una cosa que a veces tú me habías comentado era que el dolor que supone tatuarse también es como yo puedo, he superado el dolor, soy capaz de... Es un En comparativo. ocasiones esto y en ocasiones, tú me has dicho, es autolesión también, ¿no? Sí, O sea, es una retraumatización. Tú ves las dos cosas, ¿no? Yo lo veo y sobre todo lo veo pues desde mi experiencia propia. Yo, como he comentado antes, mi proyecto más importante es sobre mi cuerpo, que es mi lienzo, es mi espalda, que ha sido mi mayor trauma, que ha sido una depresión, que ha sido lo que he estado tratando con Ana.
Y yo cuando decidí representarla y decidí vivir eso, yo me refugiaba psicológicamente en lo que yo había vivido y en lo que yo había sentido para ser capaz de superar ese dolor físico que estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Y era como una especie de comparativa de decir, bueno, si yo soporté esa tristeza, esa pena, todo lo que conlleva una depresión, ¿no? ¿Cómo no voy a soportar esto que además he decidido yo y que además tiene una estética que va a quedar súper bonito, ¿sabes? O sea, ¿cómo no voy a, no? Entonces, era como una comparativa que me daba esa fuerza de decir, yo puedo, porque aparte me va a ayudar, tal, no sé qué, pero que aparte va a quedar súper bonito. Y era algo que yo le exponía muchas veces a Ana, de decir, wow, yo me refugia, o sea, en esas sesiones, ¿no? Sesiones de muchas horas, de dolor, de sufrimiento, me refugiaba en meses atrás, esa pena, esa tristeza que no representaban ningún tipo de dolor físico, sino que era emocional, que yo sentía estando sola, que yo me avasallaba y me invadía, ¿no? Y que me parecía insuperable, que al final superé, me parecía insuperable, ¿no? Y la comparaba con un dolor físico que era como algo más real, algo más tangible, para realmente poder ser consciente de hasta dónde yo podía manejar y no podía manejar. Y ahí fue cuando un poco se nos surgió esta idea que estamos exponiendo aquí, a Ana y a mí, del tema de una autolesión con el arte, con lo que es un dolor psíquico o psiquiátrico, pues ¿sabes? Adelante, doctora Vanessa, ¿tiene una pregunta? No, quería, si me lo permite, Ana y Natalia, hacer un comentario. Me llama mucho la atención, Natalia, ahora que te estaba escuchando, que tienes una foto de Frida Kahlo detrás de ti. Frida Kahlo es una gran exponente de una mujer, bueno, que representa el arte en México, una artista reconocida en México, que en alguna ocasión escribimos un artículo acá en México que lo llamamos Frida Kahlo de dolor, amor y muerte. Y hablábamos de los aspectos justo del dolor tan intenso a nivel físico. Ella sufrió una poliomielitis siendo niña y luego tuvo que vivir 32 operaciones después del accidente fatal que tuvo en un tranvía. Y fue una mujer capaz de reponerse y de recuperarse de 32 operaciones y que fueron traumáticas, evidentemente, además del accidente, y que a través de sus pinturas, de sus autorretratos, ella iba, pudiéramos decir así, como pegando estos pedacitos fragmentados de su sí mismo en estos cuadros espejo, por decirlo así metafóricamente, ¿no? Iba tomando todas estas piezas y los iba reintegrando, se fue reintegrando a través del arte. Entonces me llama la atención que tengas ese retrato detrás de una mujer que representa la posibilidad de recuperarse de grandes dolores, efectivamente de sentirlos, pero también de transformarlos en capacidad de sobreponerse, en fortaleza. Fue una mujer muy empoderada, muy resiliente, como decía Ana, y que a través del arte pudo recuperar el apego a sus vínculos amorosos, como lo fue Diego, que fue también una gran motivación, Diego Rivera, para seguir viviendo, y el apego a la cultura, porque también a través de su obra se expresa el gran amor a la identidad mexicana que tenía. Y también ella hacía de su cuerpo una obra de arte, ahora que lo pienso. Ella no sé, creo que no estuvo tatuada, las operaciones la dejaron marcada, sin duda. Y a través de sus peinados, de su vestuario, se expresaba como artista. Entonces, bueno, creo que eso también habla de este trabajo que haces de transformar el dolor, las experiencias que a veces son cercanas a la muerte, el trauma te pone siempre en el límite, ¿no? De las experiencias de muerte física o psíquica y de la capacidad de recuperarse, de renacer y de reinventarse, ¿no? Y los tatuajes tienen un aspecto también de reinvención, no sé si estén de acuerdo con eso, ¿no? Y además, bueno, también es cierto, no sé si estén de acuerdo con esto, pero yo he visto en la clínica que las personas que recurren al tatuaje también es una forma de hacer catarsis del dolor que vivieron. En el momento es muy doloroso la experiencia del tatuaje, pero al mismo tiempo el símbolo representa
a algo perdido o a alguien perdido. A veces es el símbolo del apego interior deseado, ¿no? Con alguien que quizá ya no está, o con alguna situación que se perdió, o alguna persona que se quiso mucho y que se trata como de recuperar a través de ese símbolo del tatuaje. O sea, claro que un símbolo tiene múltiples lecturas, múltiples caras, pero y yo he visto que en algunas ocasiones sí puede representar esa posibilidad de recuperar el apego interior, por ejemplo, cuando se tiene una pérdida muy grande y se recupera a través del símbolo del tatuaje, ¿no? Nada más quería hacer ese comentario. Muy interesante, Vanessa, lo que decís, y coincido plenamente. Me parece que el tatuaje tiene, también como Natalia lo pudo describir tan suavemente y tan simbólicamente, en mostrar su espalda como un lienzo. Me encantó mucho eso, me gustó mucho, Natalia, como pudiste expresarlo. Me parece que es tal cual, ¿no? El tatuaje en este caso, con el que Natalia nos está contando un poco cómo ella trabaja, es una manera de quizá tener en el cuerpo esa marca de algo que se vivió muy difícil o de alguien que uno necesita tenerlo presente a través de algo simbólico, ¿no? Y me parece muy interesante. Ana, no sé si querés seguir trabajando. Sí, yo quiero presentar a Jaume, que está aquí. Jaume es ilustrador y con él hemos elaborado el proyecto, bueno, está en elaboración el proyecto de que él represente en ilustraciones todos sus aspectos y sus partes, ¿no? A medida que se van reconociendo. Y también él es narra historias, ¿no? Tiene en proyecto contar historias, a veces elabora juegos de cartas, quiere realizar también un proyecto de cartas donde aparezcan distintos símbolos, ¿no? Y también el dibujar para él es un apoyo siempre en la sesión, y que eso para él ha sido de gran importancia para poder entrar en un entorno de seguridad, ¿no? O sea, para él ha sido su manera de sentirse seguro aquí en este espacio, ¿no? Entonces, si tú quieres, de lo que he dicho, tú quieres comentar Bueno, tu proyecto. No, bueno, más que nada es también, a veces también es una forma así como lo veo yo, una forma de evasión también. Sobre todo una manera de poder evitar tener que afrontar según qué cosas o situaciones o experiencias y para ello también, claro, o sea, el dibujo y la fantasía es una herramienta que ayuda mucho, pero al fin y al cabo también poco a poco también te das cuenta de que puede funcionar para afrontarlo. Y es jodido a veces porque no basta, ¿no? Es como cuando incluso la parte de el expresarte artísticamente no te es suficiente. Y allí es algo que es muy frustrante. O como ha dicho la doctora Vanessa antes, ¿no? De la parte estética, que por una parte el querer expresar algo y ser incapaz de conseguir que eso que cumpla, ¿no? Estéticamente esa función de expresar aquello. Que a veces puede ser ilustraciones que no son tan estéticas, sino que a lo mejor son expresiones de emociones muy profundas, ¿quieres decir? Sí, o que directamente... a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo dibujar cosas cookies, cosas bonitas, o sea, soy incapaz. Para mí es muy difícil, como incluso imaginarlo. A veces para mí me cuesta mucho, así hay gente que tiene una facilidad increíble. A mí eso me resulta más difícil que imaginarme pues monstruos y cosas grotescas. Eso es fácil. Claro, pero en eso ¿no crees, Jaume, que puede ser también una manera de controlar todo eso que hay en ti? O sea, el expresarlo sobre el papel puede ser una manera de
tener un cierto control sobre eso. ¿Tú qué crees? Pues depende, supongo, porque a veces sí puedes tener cierto control sobre lo que estás haciendo, pero también no pasa siempre, pero puede haber momentos en los que, ¿no? Que realmente estás metido en tu cerebro y realmente no piensas tanto en la técnica, en que las cosas salgan, sino sencillamente tu mente la dejas suelta y va haciendo. Y allí es como, ¿no? Un poco como un Como trance. el inconsciente, ¿no? Que Sí, ahí va sí, plasmado. y ahí no hay control de nada. Es como... luego en algún momento paras y dices, pues o me gusta esto, o es una mierda, también pasa. O sea, lo que hay. Pero sí, supongo que sí lo he usado para eso, sobre todo para evadirme y bueno, también para divertirme, sobre todo. Como algo muy egoísta, es así, lo pasas bien. Es divertido. Bueno, entonces también es una manera de lo que decía la doctora Vanessa, ¿no? De poder tener otro estado de ánimo respecto a las cosas que han pasado, ¿no? Lo que a mí me parece interesante, a ver qué te parece, Jauma, con lo que tú estás diciendo. Tú empezaste a dibujar muy, muy pequeño, ¿no? Y ahí tú estabas expresando ciertas cosas que estaban sucediendo, pero eso es verdad que igual que en el cuerpo, tú lo puedes tener de forma inconsciente y salir y que no sirva a lo mejor para integrar, porque tú vas dibujando cosas y tal, pero cuando, por ejemplo, hablamos tú y yo y hablamos sobre los símbolos, ¿tú no crees que el unir la palabra en una relación sobre lo que tú dibujas, eso sí que puede ser de ayuda para ti? Hombre, sí, es útil. Es porque a veces, bueno, también supongo que para eso venimos, ¿no? Acudimos a ayuda, porque a veces es también la incapacidad de poder poner en orden las cosas que pasan por la cabeza, ¿no? Y cuando llegan y poder ser capaz de gestionar pues un poco lo que es la puñetera vida. O sea, y bueno, el arte en eso también ayuda, ¿no? A veces pues yo qué sé, a organizarte la vida, y que sea para hacer tonterías en un post-it, pero también para recordar, sí, es, no sé, no tengo una definición clara ni pero sí, Pero es una vivencia, ¿no? Que a la hora de hablarlo en relación ayuda a organizar una historia, ¿no? Una sí. narrativa, ¿no? Sí, para mí también depende para qué lo uses en el momento. Es Ujú. como ¿no? Es importante, para mí también es importante la función que cumplen en ese momento. Está desde pues un trabajo ¿no? Por encargo a eso, a poder expresar lo más lo que necesitas en ese momento, que es ya una necesidad, no es ni siquiera diversión, sino es como necesitas hacerlo. Porque sí, sí, porque sí, no sé, yo no le veo una explicación lógica tampoco, No, es es, que el arte no es es, lógico, ¿no? Y es es un instinto. sí, y es un impulso que no todo el mundo tiene tampoco, ¿eh? No todo el mundo tiene esa capacidad creativa que puede ayudar. ¿No? No sé qué piensas tú, Vanessa, de si todo el mundo tiene esa posibilidad de utilizar el arte. Yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad creativa, pero cada quien la va a desempeñar en diferentes áreas. No todos vamos a tener habilidades artísticas y menos en todas las áreas. Hay que ver cada quien cómo se puede expresar mejor. Habrá quien lo haga, o sea, que su creatividad la exprese en ámbitos más cotidianos, no necesariamente a través del arte. Y del arte habría que ver si
con qué expresión artística se identifica más, ¿no? Sin duda. Yo me quedé pensando un poco en lo que decía Jauma en torno a que no haces cosas bonitas, pero el arte no es solo de lo bonito, aunque digamos que el valor supremo del arte es la belleza incluye la fealdad. O sea, el valor siempre va a incluir el antivalor. En este caso, la fealdad es parte también. Hay arte feo, pero que es obra de arte. No sé si me explico. Sí, Me sí. hiciste pensar en los monstruos de Goya, cuando hace todos estos monstruos en la Quinta del Sordo, cuando él empieza, Francisco de Goya, el gran artista español, cuando él empieza a perder el oído, empieza a pintar los monstruos en la Quinta del Sordo donde vivía y llena las paredes, y sin embargo es arte, y crea este Urano devorando a sus hijos, Cronos devorando a sus hijos, que es yo recuerdo ese cuadro, lo vi de preadolescente y me impactó muchísimo. Ya después entendí de dónde venía, cuál era la historia, pero bueno, pues es arte universal de todas formas y no es bonito, no sé si me explico, pero Sí, sí, sí. expresa el dolor, el miedo que estaba sintiendo, la angustia, ¿no? Todos estos afectos de infelicidad, de confusión, el terror de la guerra, el trauma que estaba viviendo él de perder el oído y el trauma colectivo, porque estaban también viviendo una situación de mucha violencia social. Entonces, de todas maneras, es una obra de arte porque permite que nos identifiquemos con esos aspectos y los simboliza de una forma, pues, magistral. No sé qué pienses al respecto. No, perdón, sí, quizás me he explicado mal. Cuando hablaba de lo bonito, hablaba que el hecho de, lo que tú has dicho ahora, el hecho de gustar, de que guste, o sea, cuando tú hablas, ¿no? Hablando de Cronos devorando a sus hijos, claro, o sea, a nivel, o sea, la belleza de este cuadro no es precisamente el gustar, pero quieras o no, gusta en el sentido de poderlo ver, ¿no? Yo cuando me refería al tema de la belleza estética es cuando no hay ese aprecio, esa atracción que tienes hacia la obra en sí. Y eso para mí es independiente de si es bonito o no. Por ejemplo, a mí me gusta mucho también Giger o, ¿cómo se llama? Bekinski, que también para mí son unas bestias. Y lo que hacen está muy lejos de ser algo bonito. Claro. Pero tiene esa parte, ¿no? A mí al menos me fascina esa capacidad de crear esos espacios colosales en los que te puedes perder durante mucho tiempo, ¿no? Con tanto detalle tan barroco, pues estar, es como que te atrapa. Y claro, eso, me refería un poco a eso, cuando el arte te transmite, te lleva un poco a, ¿cómo te lo diría? Pues sí, como que te atrapa en el sentido de que no eres tú el que te interesas por ello, sino que lo descubres en algún momento que eso te interesa. No es que lo hayas buscado, sino es algo... Te interpela, ¿no? Te llama, sí. te cautiva. Sí, y digo, te hace Te sentir, embauca. ¿no? Un poco lo que dice Vanessa, ¿no? Y lo que expresás, Jauma, también, ¿no? Como eso que a lo mejor estéticamente puede no ser lindo, tiene que ver con qué te hace sentir internamente cuando lo ves o cuando lo haces, ya sea en un lienzo de espalda como nos traía Natalia, o en una obra de arte que puede ser un escrito, ¿no? Yo también, escuchándolo, siento la invitación a explorar el arte, a que no importa si inicialmente no sabes de qué se trata, como nos explicaba Natalia, o si no es tan bonito, como también iba entendiéndole a Yumar, sino empezar a tramitar, empezar a dejar salir, digamos, eso que nos está moviendo internamente y que se le dé ese lugar a la arteterapia en el espacio terapéutico, porque también es cierto que, o por lo menos siempre hago mi referencia a mi Caribe colombiano,
y a Colombia, que no está tan validado el uso de la arteterapia dentro del proceso psicoterapéutico, ¿verdad? No es algo a lo que se le dé mucha escucha, y mira, verlos a ustedes, escuchar, aprender de ustedes, es también para que sigamos dándonos oportunidades con el arte. Yo por Sí, acá y esta tengo... posibilidad, sí, decía Por Zulema, acá- esta posibilidad de expresión, ¿no? Digo, qué interesante, un poco tomando lo que Ana decía también, cómo a lo mejor ya sea un lienzo que puede ser una espalda, o un dibujo, o un escrito, tiene un lugar como limitado, ilimitado, pero un lugar como concebido específico, que nos ayuda también a encauzar toda esa emocionalidad en un lugar determinado, ¿no? Ya sea desde un dibujo, desde una narrativa, pero que también nos ayuda a no irnos demasiado, a poder encauzar toda esa emocionalidad cuidada en algo. Y también creo que es interesante ese comentario que hizo Ana, ¿no? Yo creo que es una forma de contención, porque es el espacio de la espalda, el proyecto que le pueden solicitar, tiene un espacio y un límite, ¿no? Es un espacio de contención, o hay un número de palabras que te dicen que puedes escribir, o que el libro no se publicará si tiene 3000 páginas, ¿no? Es una forma de contención, ¿no? Entonces, lo que sí que creo es que lo que ayuda es poder integrar, porque sí que es verdad que ha habido artistas que han expresado muchas cosas y sin embargo su vida no ha dado, no ha expresado la integración, a pesar de que han expresado cosas en su arte, ¿no? O sea, yo creo que lo útil de la arteterapia es porque hay una integración de todo nuestro ser, o sea, es lo que el impulso corporal que te lleva a escribir o pintar algo, y además el poderlo hablar con otra persona en un espacio relacional, ¿no? Que yo creo que eso es lo que lo hace una terapia basada en el apego, en este caso, ¿no? En mi punto de vista. Sí, el ¿No? querer Quizá comunicar, ¿no? que Vanessa se también, puede vos, comunicar y que puedes dar palabras a lo que estás expresando, ¿no? y comunicar para otro, digo, ya sea desde la Y visión, comunicar para otros, ¿no? exacto, sí. Y también creo que a mí me gustaría nada más compartir que también es cierto que las expresiones artísticas de cada persona, de cada artista o de cada paciente, nos van a decir mucho acerca de su mundo interno y nos permiten conocer cuáles son sus figuras de apego significativas y cómo se las representa y cómo está su pirámide de apegos. Yo recuerdo, hace poco recibí a una chica joven muy deprimida, los padres estaban muy preocupados porque estaba diciendo que no se sentía muy motivada para seguir viviendo, estaba viviendo sola y había tenido una separación de una pareja, y en la segunda sesión llegó con una camiseta corta y de un lado traía tatuado, precisamente ahorita lo recordé también por lo que compartía Natalia, traía tatuado un colibrí. Entonces, cuando empecé a preguntarle acerca del colibrí, su significado, me hablaba de la fugacidad y hablaba también de los aspectos de la cultura maya que le había contado su familia, la mitad mexicana, la mitad norteamericana, y que la abuela, antes de morir, su abuela paterna antes de morir había dicho: cuando yo vuelva, volveré bajo la forma de un colibrí. Dice: yo no la conocí, pero me gustó traer esto que me la representa. Y en el otro brazo, también a la altura del bíceps, traía una libélula y representaba a la abuela materna. Y en una de esas accidentalmente me mostró, porque esto fue una terapia en línea, me mostró una fotografía de ella riendo, como yo no la había visto reír antes, porque, insisto, es una chica que está deprimida, riendo a carcajadas con la abuela. Entonces, traer a esa libélula le recordaba esa parte gozosa, lúdica, divertida que compartió con esta abuela y que le daba como representa a través de este símbolo de apego, representa la posibilidad de recuperar el deseo de reír y de vivir, ¿no? Entonces, y sí, el arte también tiene ese aspecto lúdico, Yauma, que tú mencionabas, a veces es nada más porque me entretiene, y no es que sea un gozo egoísta, es que ese es
así como el niño juega, el artista crea también, es cierto, ¿no? O sea, tenemos que también permitir ese gozo lúdico, no necesariamente es algo serio donde estás buscando grandes símbolos, tiene que ser así de espontáneo, ¿no? Para que también funcione y exprese lo más profundo de cada persona, ¿no? Además que el gozo de dibujar y de hacer cosas o de escribir o de lo que sea, para mí es la generación de una base segura interna, ¿no? O sea, cuando puedes encontrarte con el gozo, es que siempre nos olvidamos, el gozo es una emoción propia del apego seguro, ¿no? Entonces, el poder relacionarnos con nosotros mismos con ese placer, ¿no? Eso es podernos encontrar, hacer un apego seguro con nuestro propio self. No sé si digo una tontería, pero Yo para estoy de mí es acuerdo. algo así. Es un vínculo gozoso con un aspecto del propio self, pero que en algún momento fue una relación, ¿no? Ahí hay un modelo operativo interno funcionando de la relación en el caso de esta chica era la relación con la abuela, ¿no? Y recuperar esa posibilidad de reír era tocar base, efectivamente, pero en la relación con la abuela, pues no puedes hacerlo sola si no fue antes un aspecto de un vínculo entrañable, ¿no? Yo creo que eso también es lo que nos comunicaba Natalia cuando las personas llegaban a tatuarse, y es a retomar esa base y esos aspectos sanos que le hacen sentir ese impulso de ir a dejar ese arte puesto en la piel y todo lo que cuesta, ¿verdad? Reconocer que hay cosas buenas. Y es que muchas veces son vivencias inconscientes, invisibles, es muy difícil, ¿no? Hasta ponerlo en la piel es cuando empiezan a visibilizar esas vivencias o la importancia de esos vínculos con esas personas, ¿no? Ya poniéndole una forma, una figura y en alguna parte del cuerpo, también representa cosas en qué parte del cuerpo se tatúa, ¿no? Esto aquí me deja intrigada. Cuéntanos, Natalia, ibas a decirnos. Yo, por ejemplo, como persona que me dedico a ella como profesional, sí que es verdad que es algo que he ido comentando con Ana, que yo me daba cuenta con mis clientes, ¿no? Que porque yo misma a través de mi propio proceso personal iba analizando el del resto, ¿no? Y comparando, porque creo que uno así se puede ayudar y fue mi manera. Entonces yo sí que era un poco como mi forma de compararme con mis propios clientes y ya no, como tú decías, no son solo cosas bonitas o cosas que marcan tu vida. O sea, yo creo que cuando una persona canaliza una vía artística, en este caso, por ejemplo, como es el mundo del tatuaje, y empieza o sea, a representar sus traumas, y ya no solo sus traumas, porque no solo se trata de traumas, no son vivencias, sus cosas, todo, o sea, su vida la intenta retransmitir a través de una vía más artística, no algo tan normal, sino como que quiere llevarlo a otra forma, en mi caso, ¿no? No se queda solo en cosas traumáticas, sino también empiezan a ver las cosas bonitas. Sí, yo con mis clientes me he dado cuenta que es lo que decís vosotras, o sea, son cosas de apego como recordarte a la sonrisa de tu abuela, como en mi caso recordarme la depresión más grande que tuve en toda mi vida, como en casos de otra persona, recordarte a su hijo recién nacido, como en casos, o sea, yo he tenido muchas experiencias, no pero me dedico a ello, pero yo he tenido incluso una mamá que venía a traerme la huella de una bebé de 3 meses que se le había muerto y que ella quería conservarlo en su cuerpo, ¿no? Entonces, eso ya, claro, es algo como muy personal y que cada uno lo vive, si algo bonito, si algo no bonito, pero es algo que es realidad que yo con Ana he descubierto que a través del arte, ¿no? En mi caso, a lo que yo me dedico, el mundo del tatuaje, es como algo que nos ayuda a superar o a sobrellevar o a canalizar, ¿no? Lo que estamos viviendo y estamos sintiendo en ese momento. Y puede ser bonito o puede ser muy feo, o sea, al final el arte, como decía ya antes, es subjetivo, ¿no? Son cosas muy bonitas, todas que todas ¡wow! Mira,
pero además representa momentos de mi vida muy tristes y muy dolorosos. Luego es cosas muy bonitas, es muy subjetivo, o sea, el arte al final, cada uno y cada persona lo maneja a su forma y con su dolor o con su felicidad y con su tristeza es muy complejo. Pero sin duda, algo que yo he llegado y que yo siempre se lo he dicho muchas veces a Ana, que en este caso es mi guía y es siempre mi mentora, es algo que me guía y me ayuda y me suma. Es algo que me da como, aparte de todas las herramientas que ella me da, como evidentemente profesional que es en esto, el arte de la vida, en este caso, ¿no? Es algo más que yo recibo como más herramientas y más sabiduría para poder sobrellevar pues mis causas o analizar lo que pasa, lo que no pasa y poder seguir. Me llama la Natalia, atención. me voy a poner rosa, ¿eh? Con este... Hombre, pues que la verdad, si no fuese así. Me llama mucho la atención lo que acaba de decir Natalia, porque el efecto terapéutico, o sea, el efecto que tiene la terapia, el espacio terapéutico de Ana y de Natalia, te permite a ti llevarlo a la hora de atender a un nuevo cliente, ¿no? Como que crearas también a través del tatuaje un espacio de arte terapéutico. ¿Y por qué lo digo? Totalmente. Porque los escuchas, porque no nada más dices, a ver, ¿qué le pongo? A ver, démelo. No, te dedicas a escuchar, me llama la atención que te dedicas a escuchar y a investigar y por qué tiene importancia ese tatuaje y qué significado tiene. Y entonces ya te vuelves también escucha y además también los miras, que es algo que también es algo muy terapéutico, ¿no? La mirada y la escucha. Cuando alguien necesita, cuando alguien tiene ese deseo de hacerse un tatuaje y esa necesidad de expresar algo, el que tú abras ese espacio que tú a tu vez creas a partir de tu vivencia terapéutica con Ana, me parece que puede ser muy enriquecedor. Ojalá todos los tatuadores tuvieran esa función terapéutica, ¿no? Con las personas que atienden. Sí, o sea, sí, muchas gracias. Pues Sí, de verdad. es que para mí es algo como súper enriquecedor porque es algo que yo también puedo llevar a mi propia experiencia, es algo que yo pongo en común con Ana de decir, yo me he sentido así, esta persona, o sea, por ejemplo, hubo una vez, por poneros un ejemplo, una vez que yo me di cuenta que tenía como muchos casos de gente de la misma edad que tenía como el mismo tipo de patrón. Y cuando lo hablé con Ana, era como algo que en mi cerebro yo no entendía, ¿no? Y cuando yo lo hablé con Ana, Ana me explicó que era algo generacional, ¿no? Que era porque era la época, porque se había sucedido así, que no tenía más explicación, que era porque algo generacional y que entonces todos los jóvenes que, o sea, vivían en ese momento, pues tenían la misma tendencia. Entonces, para mí fue mucho más fácil de entenderlo, incluso como profesional, ¿no? De no vivir tan angustiado, tan apenado por la persona que yo estaba tratando, porque era como, ok, es algo generacional, ¿no? Entonces, como, sí, en mi época estaba de moda, ¿no? Yo qué sé, dibujarse la línea del ojo. Bueno, pues en la época de ellos está de moda esto. Ahora lo entiendo mejor, entonces a mí también eso me da una capacidad de entender y tratar a mis clientes desde otra perspectiva, no desde yo solo te tatúo y listo, no. Eres un ser humano, tú estás pasando X horas conmigo y yo también te trato a ti y tú también tienes que sentirte bien conmigo y yo te tengo que entender. Y eso es algo que, pues, Ana me ayudó, por ejemplo, a entender. Sí. Muy lindo todo lo que expresan, la verdad que es un programa muy emotivo, al menos así lo vivo yo, un programa muy de corazón, como cada uno pudo expresarse, y nos quedan poquitos minutitos, estamos pasados, agradecemos también a Ana, a Natalia y a Jauma, porque ellos están mucho más tarde que nosotros, que acá tenemos luces, ahí van a ser, son casi 10:10 de la noche, así que si quieren, si les parece, me gustaría cerrar, nos gustaría con Zuleima, deseamos de cerrar, quizá con que cada uno pueda decir algo como para entregar, para compartir a otro a través de esto que es esto que nos está reuniendo hoy, para quien nos está escuchando.
Nadie se anima. La verdad. A ver, No, vamos. yo la verdad es que no tengo nada de edad, no hay nada Yo que estaba decir. O esperando el sea, audio. Yauma, ¿sabes qué me quedaba pensando? Que también hay muchos hombres y las nuevas masculinidades también podrían usar la arte terapia como una oportunidad, porque también, digamos, se había encasillado que solamente los artistas podían hacerlo, pero los hombres de la vida cotidiana a veces no se detienen a contemplar esta posibilidad y de repente por ahí pudiera estar el mensaje. yo creo que también eso es, o sea, yo creo que hay mucha gente también que pasa por, no, es como le gustaría dibujar o tal, pero sencillamente es que no se dedica a ello, o sea, no invierte el tiempo en hacerlo. Con lo cual, pues es normal que si no, porque requiere paciencia, a veces es frustrante y es dedicación al fin y al cabo, ¿no? Excepto igual cuatro que ya nacen con una capacidad increíble, pero igualmente esta gente se lo ocurra. O sea, pero sí, yo me he dado cuenta también que hay mucha gente que tiene capacidad de hacer manual, pero sencillamente no se dedica porque no le interesa. Y es una cuestión, yo creo, más de interés que, como lo que he dicho antes. Aina, que de que a mí me iba muy bien al principio dibujar, pero es porque a mí me ayuda, pero es que si a una persona eso no le sirve, no sé, creo que es un poco depende de cada uno. Sí, lo que pasa es que yo creo que Jaume, en relación con lo que tú preguntabas, tiene sensibilidad y en ese sentido es un aspecto de la nueva masculinidad, ¿no? O sea, porque no todos los hombres se quieren conectar a la sensibilidad y él sí, ¿no? Yo creo que él es también un ejemplo de esto, ¿no? También puede pasar que no entienda la pregunta, ¿eh? O sea que... No, está No, muy bien, no. Jauma. Y yo creo que un poco Yo me siento como tú. No, lo que estás diciendo es muy lindo, es la verdad poder Ujú. inspirar a otros a entender que desde este tiempo, esta dedicación, estas ganas de conectarse y de explorarse, ya sea por juego o por necesidad de sacar cosas, ya sea escribir, ya sea pintar, es una linda manera de conectarse con la vida, con otros y sobre todo con uno mismo. Eso por lo menos es lo que puedo entender de lo que vos nos contaste, ¿no? Así que en ese sentido te agradecemos también muchísimo. Muchísimo a ti, Jauma, a Natalia, me quedo con ese lienzo de espalda que me encantó, muy poético. Agradecemos mucho a Vanessa, a Ana y a todos los que hicieron posible este encuentro de hoy que realmente nos deja muy sensibilizados y muy conectados, ¿no, Zuleima? Así es, Vanessa, un encuentro maravilloso, hermoso, de mucho aprendizaje. Las personas que están por acá en Facebook también están en sintonía con lo que se plantea y se nota de alguna manera que les ha gustado mucho pertenecer o hacer parte de este programa. Por acá está Charles Cortés, dice buenas tardes. Kisen Tolima dice coincido, el arte puede expresarse de infinitas formas. Saludos por acá desde Colombia. Y Luz Mari dice una pregunta para más adelante desarrollarla: ¿cómo aumentar la inteligencia emocional después de un trauma postraumático? Mil gracias, interesantes los temas tratados. También nos dejan otro mensaje por acá en nuestra red de Facebook que se llama Conversaciones sobre Apego. Exacto. Así que les agradecemos a todos, no queremos robarles más tiempo, no sé si quieren dejar algún comentario, Ana, Vanessa, para despedirnos. Bueno, yo nada más quisiera mencionar que efectivamente las actividades artísticas van a potenciar las habilidades para captar las imágenes, las habilidades introspectivas, o sea, de visión interior, van a despertar de alguna manera los sentidos y también estos sentidos que se quedan adormecidos o anestesiados después de un trauma. Y entonces estas actividades artísticas pueden ayudar a ir reintegrando, pegando estos fragmentos que quedaron separados después de una vivencia tan dolorosa como lo puede ser una pérdida o un trauma. También las actividades artísticas ayudan a ponerse en contacto con la inteligencia emocional, porque te ponen en contacto con los afectos,
te ponen en contacto con esta parte de autoconocimiento, es una forma de autoconocimiento, entonces sí potencian la posibilidad de inteligencia emocional, las actividades artísticas. Nada más hay que encontrar aquella con la que cada uno se identifique, y ayudan también estas actividades a encontrar estos símbolos de apego que se tuvieron antes del trauma, de apego seguro, cuando se tuvo un vínculo seguro. Y también es cierto que cuando no se tuvo, las actividades artísticas pueden ayudar a restablecer un mejor vínculo, a ganar en la seguridad, a establecer una base segura a partir de la cual el sujeto pueda explorar el mundo ya más reconstruido, ¿no? En el sentido más integrado como persona. Entonces, bueno, pues cada quien tiene la tarea de ponerse en contacto con su artista interior, no necesariamente para hacer grandes obras de arte, pero sí para hacer de su vida una vida más armónica, más equilibrada, ¿no? Donde pueda expresar afectos más positivos y ayudar a que otros también conectar empáticamente con otros, y que otros puedan también ponerse en contacto con esos aspectos artísticos que llevan dentro. Yo creo que es una capacidad que todos tenemos para hacer de nuestro entorno un espacio más amable para vivir, ¿no? Más armónico, más equilibrado. Y que también, ¿por qué no decirle? El arte también te pone en contacto con los aspectos espirituales que nos hacen más humanos en tiempos en que es tan necesario ponerse en contacto con eso, ¿no? No podemos agregar más nada, me parece que fue el cierre perfecto esas palabras. Gracias Vanessa, gracias Ana, gracias Jaume, gracias también Natalia por este comentario, esta posibilidad de abrir sus corazones y su historia. Nos estamos viendo en 15 días, Zuleima, nos agradecemos mutuamente y que tengan muy lindo resto de día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Excelente oportunidad. Buenas noches. Gracias por Chao, buenas brindar noches. y compartir.